Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a la segunda parte del viaje del mes de junio. ¿Cómo les va? Espero que bien. Bueno, acá estamos con la segunda parte de las lecturas del mes de junio. No hay mucho más para decir, simplemente es el resumen de lecturas, así que empecemos. Bueno, el siguiente libro que terminé durante el mes de junio fue La Tierra Errante, de Liu Cixin. Este es un libro de relatos, son 10 relatos en total, de ciencia ficción. Tenía bastantes ganas de leer a Liu Cixin porque todo el mundo, sobre todo, habla de la trilogía, creo que se llama de los 3 cuerpos o algo por el estilo, que yo no la he leído, pero bueno, tiene muy buenas críticas. Y bueno, quería acercarme a su estilo a través de los relatos, que a veces es más sencillo. También uno puede ir mechando los relatos junto con otras cosas. En realidad este libro pertenece al mes anterior, que era el mes dedicado a Mayo Sci-Fi, pero no lo pude terminar. Y eso que lo empecé a leer más o menos a principios de mes. Tardé más o menos un mes y medio en terminarlo, porque la verdad que se me hicieron terriblemente aburridos. Esa es la realidad. Hay algunos que son muy interesantes. Hay uno en particular que me pareció muy interesante, que, porque no me acuerdo cómo se llama, El Sol de China. Ese particularmente me gustó mucho. Pero en general son muy lentos, tienen un desarrollo lento, tarda uno en meterse en la trama. Después puede ponerse interesante, pero finalmente se hacen todos bastante repetitivos. Siempre tratan la idea de la humanidad que se destruye por distintos motivos, que llega a su punto de destrucción o de desaparición, y cómo se enfrenta la humanidad como comunidad, como grupo, a esa extinción o al desafío de la supervivencia. Es interesante que realmente es distinta la mirada que él tiene del género. Se nota que es chino y tiene una forma de narrar las historias y un punto de vista muy distinto. Por ejemplo, en el caso de que no hay protagonistas casi en sus historias, el protagonista es la comunidad, la sociedad en sí misma. Y muchas veces incluso estos protagonistas no son los que cuentan la historia, sino que alguien se las cuenta a ellos. Y es interesante ver cómo él trata el tema de que la única manera de salir adelante es unirnos como sociedad que somos, y no solamente en un país, unirnos a nivel internacional. Que cuando realmente las cosas son desastrosas o realmente llegan a un punto en donde no hay retorno, la única manera de salir adelante es trabajar en comunidad. Y eso es algo que sí se ve bastante marcado en todos los relatos. Pero bueno, también es lo que lo hace repetitivo, porque finalmente todos los relatos son mundos distópicos en donde pasan cosas terribles y la humanidad trata de sobrevivir y más o menos siempre es igual. Hay algunos que son distintos y que son interesantes, pero son muy pocos. Realmente, salvo alguno concreto como el que estoy diciendo, hay pocos que me hayan parecido acabados, porque muchas veces también me pasaba que me parecía interesante hacia dónde iba la historia, pero después daba una vuelta y un cierre que no me parecía interesante. O sea, daba una vuelta que no era la que yo necesitaba o quería. No creo que sea un mal libro, simplemente que a mí particularmente no me gustó. Es un muy buen escritor, desarrolla bien las historias, aunque también peca para mí de bastante superficialidad en cuanto a los personajes. Como justamente no tiene esta idea de personajes protagonistas, los personajes son muy planos, entonces realmente dan lo mismo, no tienen profundidad en su tratamiento y muchas veces incluso parece que están puestos ahí como de adorno, no tienen reacciones comunes, o sea, son personajes que le pasan cosas muy terribles y están así como, bueno, ¿qué va a hacer? No hay una profundidad psicológica en el desarrollo de los personajes y eso también me chocó un poco, porque es como que se queda en la superficie de lo que te está contando y después no hay otras capas. Así que bueno, fue una experiencia bastante mediocre para mí. Me dejó totalmente fría. Bueno, el siguiente libro que terminé durante el mes de junio fue El caballero que cayó al mar de Luis, H.C. Luis. Este libro lo edita una editorial argentina que se llama La Bestia Equilátera. Yo no conocía al autor y parece que esta es la primera traducción que se hace al español de las obras de él. Es un autor estadounidense de principios del siglo XX. Y parece que en Estados Unidos fue una persona muy reconocida, pero yo realmente no tenía ni idea sobre nada de lo que hubiera escrito. Me pareció
muy interesante este libro. Trata de un caballero, está de viaje de ocio, por un accidente que tiene, se resbala y cae al mar. Y esa es la historia, en realidad. Lo que tiene de sumamente interesante es cómo te va llevando, junto con los pensamientos del personaje y los momentos de transición, desde qué estupidez, me acabo de caer al mar, hasta la desesperación de darse cuenta que se puede morir ahí, te va llevando junto con el personaje todo lo que siente. Y uno va viviendo esas transiciones y lo que le ocurre junto con él. Es espectacular cómo está hecho. Además, empieza siendo bastante satírico y humorístico. Hay una enorme crítica social a la clase alta estadounidense de la década del 30 y cómo él ve, cómo él analiza, digamos, esa clase social y las ridiculeces que le pasan a la clase social, porque tienen como ciertos protocolos. Por ejemplo, en el momento cuando se cae, apenas se cae al mar, no grita mucho, porque ¿cómo va un caballero a ponerse a gritar? Es indecoroso. Entonces, tiene que terminar viviendo una situación terrible porque la etiqueta le prohibió hacer ciertas cosas que hubieran sido las comunes y lógicas que hubiera hecho cualquiera, pero no un señor de la alta sociedad. Entonces, bueno, a través de un humor bastante incluso ridículo, hay una crítica muy interesante. Y también tiene interesante que no solamente te habla desde la perspectiva del caballero, sino también de otros personajes de la tripulación. Y de a poco te va construyendo realmente una situación que vos empezás casi riéndote y tomándotela como algo gracioso, a lo largo, digamos, del desarrollo de lo que a él le sucede y lo que le va sucediendo estando en el mar, a la desesperación. Y al punto en donde uno dice, por favor, que lo puedan rescatar, que alguien vuelva, que empezás a sentir lo mismo que siente él, ¿no? Además está tan bien descrito que uno hasta siente sensaciones corporales de lo que le sucede al personaje. El final es impresionante. Realmente, en un libro tan cortito, que pueda construir semejante historia y que esa historia no le falte nada y que uno realmente vaya sintiendo lo mismo que siente ese protagonista y como si lo estuvieras viviendo en carne propia, realmente a mí me parece fantástico. No pasa muchas veces eso, incluso con libros que son muchísimo más largos y que tienen tiempo para desarrollar. Así que realmente me pareció una muy buena lectura. Sobre todo extraña, es una lectura rara porque aparentemente no pasa nada y al mismo tiempo pasa todo, que realmente además me dejó bastante, o sea, me quedé pensando bastante en ella una vez habiéndola terminado y que es curiosa, realmente es curiosa, así que la recomiendo. El siguiente libro que terminé fue Misceláneas primaverales, del escritor japonés Natsume Soseki. Bueno, me pareció interesante seguir con Soseki porque había leído yo Boshan, que me había gustado mucho, y quería ver relatos, o sea, quería entrar por el mundo de los relatos. Sobre todo porque en este caso son biográficos y son más que relatos, pensamientos, ideas, situaciones que le tocaron vivir en algún momento y de las cuales saca algunas reflexiones. Y bueno, ese tipo de libros que no pueden encajarse en un género muy particular o que son peculiares, de alguna forma a mí me interesan particularmente. Pero tampoco tuve una muy buena experiencia con esta novela, o bueno, ensayo, biografía, como le queramos decir. Realmente, si bien, Soseki escribe muy bien, en eso no hay ninguna duda, algunas cosas son interesantes, al mismo tiempo no me dejaron mucho. O sea, la sensación que tengo es que no me quedé con demasiado una vez habiendo terminado el libro. Están bien, algunas realmente incluso pasaron sin pena ni gloria, otras son más interesantes, todas tienen que ver con experiencias personales. Salta además en distintos momentos de la vida, o sea, no hay una relación cronológica gradual, sino que a lo mejor en un relato te habla sobre su vejez, en otro sobre su época de joven, después cuando estaba casado, algo que tiene que ver con sus hijos, anécdotas de distinto tipo. Siempre la escritura de por medio. Pero no me aportaron nada, ni me cambiaron nada, ni me dejaron alguna cosa especial, como me pasó, por ejemplo, con Boshan, que me gustó particularmente. Realmente es un libro que me ha gustado mucho. Así que realmente incluso no tengo más nada que comentar. O sea, miren qué triste la situación, que tengo que hacer una reseña sobre el libro y no tengo nada que decir. Porque incluso ahora casi no me acuerdo, salvo alguna historia particular, porque me chocó. Porque bueno, hay
obviamente uno puede avisorar a través de esas historias cómo era la sociedad japonesa de la época, pero en general no me acuerdo de casi nada del libro, así que es un libro que indudablemente no hizo ninguna mella en mí. Pero bueno, esto vuelvo a decir que también es particular, porque no es que estoy criticando al autor, ni cómo escribe, ni mucho menos, sino que a mí particularmente este libro no me dijo nada. Bueno, el siguiente libro que terminé durante el mes de junio, todo lo contrario con respecto al anterior, es Nada se opone a la noche de Delphine de Vigan. Bueno, este libro, al revés del otro que no me dejó nada, me dejó de todo. Este es un libro biográfico, autobiográfico también, ficcional, con algunas reconstrucciones ficcionales en el medio. Trata de la historia, particularmente de la historia de la madre de Delphine de Vigan, que comienza, digamos, la historia, esto no estoy spoileando la trama ni nada por el estilo, comienza con la muerte de la madre en circunstancias sospechosas en las que se cree que se suicidó. Y Delphine de Vigan, que además es la que se encuentra con esa situación y con la madre muerta, la única manera, digamos, de superar esta situación y de poder hacer una catarsis con respecto a lo que le sucede y de poder responderse la eterna pregunta de qué sucedió con mi madre, por qué llegó a esta situación, es hacer una reconstrucción de la vida de la madre desde chiquitita. Entonces, la estructura del libro es la vida cronológica o el transcurrir cronológico de la vida de la madre, desde pequeña hasta anciana y hasta el final, que conocemos porque es como empieza el libro. Es un libro muy duro, que trata temas muy, muy terribles, con una gran valentía realmente, porque ella no deja de decir todo lo que tiene que decir, pero con una objetividad extraña, porque al mismo tiempo ella es parte de la historia. Cuando ella entra en la ecuación, o sea, cuando nace Delphine de Vigan y su hermana, también habla desde ella misma. Y al mismo tiempo también el libro va estructurándose como interludios, podría decirse, en donde Delphine cuenta cómo es el proceso de escribir esta historia y qué le significó a ella como escritora y como persona y como hija ponerse a escribir la historia de su madre. Y con todas las dudas, además, que implican el sacar los trapos al sol y que todo el mundo sepa cuál es la historia de su vida y de su familia, porque además es una historia terrible, terrible. Entonces, también te cuenta el proceso de la escritura y eso también es muy interesante. Y su proceso psicológico. Y de qué manera le sirvió volcar todo esto en la escritura para poder hacer el duelo, porque en realidad es lo que ella necesita. Porque imagínense que alguien cercano se suicide es muy terrible y abre una puerta a un montón de incógnitas y de dudas y de sensaciones y situaciones espantosas. Pero además también lo que cuenta de la historia de la madre, que es terrible, es desgarrador. Es un libro que podría hasta catalogarse de género terror, porque yo, como siempre digo, no hay nada más terrorífico que la realidad, que las cosas que pasan en la realidad, y sobre todo el no poder decirlas, ¿no? El no poder hablarlas porque o te condenan o no te creen o uno mismo no está capacitado para poder expresarlo, y esa soledad y esa alienación a la que te pueden llevar ciertas situaciones de tu vida y a situaciones extremas como es, por ejemplo, suicidarse. Bueno, la verdad que es un libro que a mí me valió muchísimo la pena. Lo leí bastante adictivamente, porque está muy bien escrito. Quedé impactada, quedé horrorizada y al mismo tiempo me hizo dar cuenta de cuántas cosas hemos ganado como sociedad, por ejemplo, con respecto a las enfermedades mentales, y al poder hablar de esto, y al poder abrirnos, y al poder no tener miedo de las cosas que nos pasan, y sobre todo del qué dirán. Y en ese sentido sí siento que hay un progreso, y eso también lo sentí como positivo del libro. Me dejó muchas cosas, muchas reflexiones a muchos niveles y también muchas enseñanzas. La verdad que creo que vale muchísimo la pena. Es un libro que es muy duro, que a lo mejor no es para todo el mundo, pero que realmente es necesario. A veces hay ciertas cosas que son necesarias enfrentarse a ellas. El siguiente libro que terminé durante junio fue de la famosa escritora Colette. Claudine va a la escuela. Bueno, este libro fue tal decepción, porque, bueno, a ver, Colette, además de que es una escritora que está muy inventada y que fue muy reconocida,
Dentro de la historia de la música también es alguien importante y justamente trabajó junto a Maurice Ravel. Miren la casualidad, ¿no? De haber leído el libro de Ravel y haber después leído a Colette. Bueno, no son casualidades, sino cosas que uno elige. Pero bueno, que yo tenía este personaje muy metido en mi cabeza, lo había estudiado desde distintos puntos de vista y realmente quería entrar en su literatura. Y entré por este libro, que además estaba también justo dentro del reto Edwardian Spirit, así que también lo incluí como parte del reto, que además me llamaba la atención porque, bueno, tiene continuaciones y mucha gente ha hablado sobre él y había muy buena crítica. La verdad, no le entiendo la crítica. A ver, está muy bien escrito, eso yo no lo pongo en duda, pero no me pareció nada interesante. La historia es totalmente intrascendente, trata de la historia de una chica que es adolescente, que está por terminar su escuela secundaria, y su vida en la secundaria y sus amigas y las cosas que le pasan en un pueblito perdido de Francia y con su necesidad y deseo de poder salir de ese lugar y poder conocer el mundo y hacer su vida y que no le impongan un tipo de vida porque es mujer y porque, bueno, tiene que hacer ciertas cosas según lo que la sociedad le dice. En ese sentido me pareció interesante, hay una crítica indudable, se critica también bastante a la educación, como educación en sí misma. Por supuesto que se critica a la visión que se tiene del rol y el papel de la mujer, a lo que puede esperar una niña de sociedad, y que muchas veces va en contra de lo que ella realmente desea, pero después, más allá de eso, el libro es de una intrascendencia absoluta, no pasa nada, no trata ningún tema interesante y además los personajes son odiosos, pero en serio, a niveles... Empezando por la protagonista, que es insoportable, tiene todas las cosas malas que puede tener una persona, es egoísta, es mala, es una persona mala, de malas intenciones, es mentirosa, le gusta molestar por el solo hecho de molestar, le gusta torturar a sus amigas, es mal pensada y además es linda. Y ella se da cuenta que la única manera de poder conseguir lo que quiere es a través del sexo. Del sexo no como sexo en sí mismo, sino de su sexo, de su sex appeal, de su bajada de ojos, no sé, de cosas que ella se da cuenta que surten efecto en no solo los hombres, sino también las mujeres. Eso es otra de las cosas que creo que es, que debe haber sido, digamos, en la época muy revolucionaria, porque habla del lesbianismo de forma muy abierta, sin pelos en la lengua. Pero los personajes en general, más allá de este personaje que realmente es insoportable y hay momentos en que uno querría darle una bofetada, porque realmente es así, todos los personajes son depravados en algún punto. Tienen todos los personajes intenciones depravadas con respecto a las chicas del colegio. Desde el inspector de la escuela, la directora, los profesores, las profesoras, todos tienen intenciones que no corresponden, son degenerados, quieren aprovecharse de las chicas también se aprovechan de ellos porque saben que esa es la manera de conseguir cosas. Es un mundo de depravación y de gente sórdida que no tiene contraste, porque lo interesante hubiera sido, bueno, sí, hay personajes así, pero también hay personajes que no lo son. No, pero todo y cada uno de los personajes que aparece tiene algún tipo de patología, que me pareció hasta ridículo, porque no es creíble. Y por otro lado tampoco supe para qué público estaba dirigido, porque por un lado parece que para un público juvenil y por otro lado por las cosas que trata no, es para un público adulto, pero yo como adulta me recontraburrí de las historias de la chica yendo a la escuela y haciendo, no sé, deberes y si la otra se enamora de no sé quién y los corre y dile y yo le dije a la otra y la otra me dijo a mí y vamos a hacer la fiesta de no sé qué y vamos al baile no sé cuánto. O sea, de un último año de la escuela con las cosas intrascendentes que pueden sucederle a una persona de 17 años y al mismo tiempo con un mundo sórdido, espantoso, oscuro, desagradable, que además es a todo nivel reprochable, que no es para un chico, digamos, para que lo lea un chico de 15, 16 años. No sé, realmente es una cosa extrañísima. No entendí por qué hablan tan bien de estos libros o también de Colette. En general no sé si Colette es así con todos los libros, pero realmente me quedé sumamente desconcertada. Y esto fue muy gracioso porque viendo una reseña de Euge, veo que yo también ha leído Colette y le ha pasado lo mismo, y ha leído otra cosa, otro libro. Entonces estuvimos charlando entre nosotras
Y en las dos teníamos las mismas sensaciones y nos había pasado lo mismo, nos habíamos quedado sobre todo sorprendidas porque no entendíamos dónde estaba la maravilla de esos libros, porque ni siquiera a nivel estilístico nos había parecido la gran cosa, estaban bien escritos, pero nada más. Y ella había leído algo totalmente distinto y nosotros no habíamos comentado esto, o sea, fue total sorpresa. Así que bueno, no sé si seguiré leyendo a Colette. Si alguien tiene alguna recomendación que hacerme particular o me cuenta alguna cosa que le pase, si ha leído a Colette y piensa distinto o siente diferente, bueno, por supuesto, aprovechen y cuéntenme. Y el último libro que leí durante el mes de junio fue una lectura conjunta con un amigo y bueno, casi no voy a decir nada de él porque quisiera hacerle una reseña particular y además también lo nombré en el book tag anterior, es Crónica de la ciudad de piedra de Ismael Kadare. Este es un escritor albanés que vive el día de hoy y es una maravilla de escritor. Realmente es espectacular, el libro me encantó, nos encantó a ambos. Disfrutamos muchísimo la lectura conjunta, nos pareció maravillosamente escrito, es muy interesante, es un libro autobiográfico con bastante de ficción. Es la infancia de Kadare en Albania durante la Segunda Guerra Mundial con la ocupación de los italianos, de los fascistas en Albania. Y como todo está narrado desde la mirada de un chico, de un niño, hay una gran magia en todo lo que te cuenta. Entonces es muy interesante cómo, a pesar de que la situación y el contexto es bastante terrible y las cosas que pasan lo son, al mismo tiempo, como la perspectiva es la de un chico, es un libro muy amable. Tiene luz, que es un contraste muy interesante. Además, la ciudad en donde vive Kadare es un ser vivo. Y eso también le da un toque de realismo mágico que a mí particularmente me encantó. Ya después voy a hablar particularmente de él porque realmente hay muchas cosas para contar y es un libro muy cortito también. Un libro que tiene de todo y consigue transmitirte un montón de cosas en muy corto tiempo y que se lee rapidísimo. Bueno, y como hice en la primera parte, voy a leer entonces los primeros fragmentos de los 3 libros que me gustaron más. Así que bueno, espero que también los atrape y haga que ustedes quieran también leerlos. Vamos a empezar con El caballero que cayó al mar. Cuando Henry Preston Standish cayó de cabeza al Océano Pacífico, el sol empezaba a trepar por el horizonte oriental. El mar estaba calmo como una laguna, el clima tan templado y la brisa tan suave que era imposible no sentirse gloriosamente triste. En esa parte del Pacífico, el amanecer se realizaba sin fanfarria. El sol simplemente colocaba su bóveda naranja en el borde lejano del gran círculo y se impulsaba hacia arriba, lento pero persistente, dándoles a las débiles estrellas tiempo de sobra para difuminarse con la noche. De hecho, Standish estaba pensando en la enorme diferencia entre la salida y la puesta del sol cuando dio el desafortunado paso que lo mandó al agua salada. Pensaba que la naturaleza prodigaba toda su generosidad a los magníficos atardeceres, pintando las nubes con haces de colores tan brillantes que nadie con un mínimo sentido de belleza sería capaz de olvidar. Y pensaba que por algún motivo incomprensible, la naturaleza era extraordinariamente tacaña con sus amaneceres sobre aquel mismo océano. Sigo con Nada se opone a la noche de Delphine de Vigan. Mi madre estaba azul, de un azul pálido mezclado con ceniza, las manos extrañamente más oscuras que el rostro, cuando la encontré en su casa esa mañana de enero. Las manos como manchadas de tinta en los nudillos de las falanges. Mi madre llevaba varios días muerta. Ignoro cuántos segundos, quizá minutos, necesité para comprenderlo, a pesar de lo evidente de la situación. Mi madre estaba echada en su cama y no respondía a ninguna señal. Un tiempo muy largo, torpe y febril, hasta el grito que salió de mis pulmones, como tras varios minutos de apnea. ¿Mediante qué mecanismo pudo mi cerebro mantener tan alejada de él la percepción del cuerpo de mi madre y sobre todo de su olor? ¿Cómo pudo tardar tanto tiempo en aceptar la información que yacía ante él? No es el único interrogante que me dejó su muerte. Bien, hasta aquí hemos llegado con la segunda parte del mes de junio. Espero que les haya interesado, por supuesto que me comenten lo que quieran, si han leído estos libros o no, si a alguno les interesa, si a alguno de los que leí les llamó la atención. Y cualquier comentario, por supuesto que quieran dejarme. Nos estamos viendo en el próximo viaje.